El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se le conoce como conductivismo. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo-respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Fue el filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El psicólogo estadounidense Frederick Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre el más famoso la caja de Skinner. Skinner determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual también se debe relacionar con las ciencias naturales. Sin embargo, a la corriente del conductismo se le opuso la corriente cognoscitiva, que se encarga de los procesos mentales del aprendizaje. Características del conductismo. Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal. Implementa el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El conductismo forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. Hay tres principales exponentes del conductismo, ya se habían mencionado anteriormente, que son Iván Petrovich Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. Condicionamiento clásico. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de ese estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Condicionamiento operante. La ley del efecto es el antecedente más claro del condicionamiento operante. La ley del efecto plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. Pavlov habló sobre los reflejos condicionados. Él había observado en sus trabajos sobre fenómenos glandulares que los perros se producían secreciones gástricas con el alimento durante el proceso de digestión, y después de varios ensayos, solo la presencia del experimentador parecía tener influencia sobre el organismo, ya que esto solo era suficiente para provocar el fenómeno de secreción. Por ello las denominó secreciones psíquicas, ya que no encontraban razones fisiológicas que las justificaran. Pavlov consideraba así que existían diferentes tipos de reflejos. Los reflejos innatos, cuya relación con el organismo se daba en términos de totalidad y que referían a lo que había denominado conducta instintiva. Los reflejos condicionados o el resultado de la adaptación del organismo a cierto medio ambiente a través de la cual ayudan a preservar su existencia. Pavlov empezó a trabajar con el condicionamiento clásico, que entonces se llamó el perro y la campanita. Utilizó entonces para su experimento un perro, una campanita y comida. Antes de condicionar hacer sonar la campana, no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, este comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento se hacía sonar la campana. Antes de presentarle la comida,
Después del condicionamiento, con solo presentarle el ruido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Pavlov observa es que dicha secreción, la saliva, puede ser evocada a distancia cuando un órgano sensorial, olfato o vista detecta la presencia de algún alimento. De esta manera, aún el plato en el que se acostumbra a alimentar al perro es suficiente para que se produzca el reflejo condicionado de la secreción salival. Y más adelante, la secreción puede ser provocada con la sola vista de la persona que trae la vasija o por el sonido de sus pisadas. Esto fue dicho por Pavlov. Ahora vamos a hablar del experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró que el condicionamiento clásico es un experimento donde participó un niño con apenas 11 meses de nacido de nombre Albert y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar de repente a hacer un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a tomar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Watson después extinguió el miedo presentando la rata en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Según el científico, esto ocurría por condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado es un estímulo que automáticamente causa una respuesta del organismo. En el experimento de Watson haría referencia al golpe con el martillo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner utiliza básicamente la forma de aprendizaje asociativo conocida como condicionamiento operante, basada en el aumento o disminución de ciertas conductas dependiendo de si sus consecuencias son positivas o negativas, como por ejemplo dar incentivos a los niños cuando realizan sus tareas. Skinner experimentó con la conducta de animales partiendo de los principios del condicionamiento operante. Para ello utilizó entonces en los que se intentaba tener un control total de todas las variables para poder observar limpiamente qué era lo que afectaba el comportamiento del animal. Uno de este tipo de entornos artificiales era llamada caja de Skinner, una especie de jaula para ratas que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Cada vez que la rata por casualidad o deliberadamente activaba la palanca, caía a su lado un trozo de comida, lo cual era una manera de animar al roedor a volver a repetir ese acto. Además, la frecuencia con la que la rata movía la palanca quedaba registrada automáticamente, lo cual facilitaba hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos. La caja de Skinner fue sirviendo como medio para introducir diversas variables, entre ellas descargas eléctricas, y ver cómo afectaban en la frecuencia con la que se producían ciertas conductas. Estos experimentos sirvieron para describir ciertos patrones de conducta basados en el condicionamiento operante y probar la posibilidad de predecir y controlar ciertas acciones de los animales. Hoy en día muchos espacios utilizados para experimentar con animales son llamadas cajas de Skinner. Skinner introdujo el término condicionamiento operante, que implica cambiar una conducta utilizando refuerzos dados después de la respuesta deseada. Para concluir, de acuerdo a una relación espaciotemporal entre estímulos, se llegó a postular la teoría de que toda nuestra conducta no es nada más que una cadena de reflejos, algunos innatos y la mayor parte aprendidos.